Buenas tardes, alumnos. Espero que se encuentren bien, resguardados en su casa y que no tengan ningún tipo de inconveniente con esta pandemia que estamos viviendo. Vamos a continuar nuestra formación en obligaciones con un tema que ya tratamos de una manera tangencial cuando vimos la innovación, porque bueno, vimos uno de los tipos de innovación que es justamente innovación delegatoria o de la delegación novatoria, mejor dicho. Ahora nos toca ver la delegación. La delegación, estamos estudiando los medios de extinción de las obligaciones, es justamente un medio de extinción de obligaciones en virtud del cual una persona delegante encarga a otra llamada delegada la realización de un acto el cual ejecuta la delegada en nombre propio y en beneficio de un tercero llamado delegatario. Fíjense, si yo agarro y le digo a mi hermano, delego en mi hermano el pago de mi obligación con el Banco Occidental de Descuento, yo soy la persona que está delegando, soy el delegante. Mi hermano, que es el que debe pagar, es el delegado, es decir, el encargado de realizar el acto del pago. El delegado, cuando va al Banco Occidental de Descuento, mi hermano, cuando va al Banco Occidental de Descuento y paga, no está pagando una obligación que es mía, está pagando una obligación que él está asumiendo, que es donde él ya es titular. ¿Por qué? Porque en la delegación surge una nueva obligación entre el delegado y el beneficiario de esa delegación llamado delegatario. Entonces, en el ejemplo que estoy poniendo, yo le pido a mi hermano, yo delego en mi hermano, no le pido, no es una petición, yo delego en mi hermano el pago de la obligación con el Banco Occidental de Descuento, y cuando mi hermano va y paga, él no está pagando una obligación o una deuda que es mía, porque en el momento que ocurre la delegación ya surge una nueva obligación entre mi hermano delegado y el beneficiario o delegatario, que es el Banco Occidental de Descuento. Otra de las características de la delegación es que no se precisa que haya un vínculo jurídico previo entre las partes, ya que el delegado puede realizar el acto que se le encarga, recuérdense mi hermano, como un ánimo de liberalidad. Él puede decir, oye, hermano, estás pasando un mal momento y yo voy a pagar tu hipoteca con el Banco Occidental de Descuento. Es decir, una liberalidad o con ánimos donandi. O puede convertirse en acreedor de aquel, es decir, mi hermano, eh, eh, perdón, el Banco Occidental de Descuento se convierte en acreedora de mi hermano y hay un animus credendi. Pero no se requiere o no se precisa que haya ningún tipo de vínculo previo entre las partes. Lo único que sí se necesita es que haya una obligación inicial, que es la que se va a delegar. ¿Qué diferencias hay con otras figuras? Porque esto de la delegación se podría confundir o se podría equiparar a alguna otra figura. Por ejemplo, con el mandato. ¿Qué es el mandato? El mandato es un contrato en virtud del cual yo encargo a otra persona, le otorgo un poder para que esa persona actúe en nombre mío y sus actos repercuten o recaen sobre mi patrimonio. Entonces, en el mandato, cuando el mandatario paga, él no está pagando una obligación que es propia, sino está pagando una obligación de su mandante. En cambio, el delegado, cuando va y paga la obligación, está pagando una obligación que es propia. El delegatario, cuando acepta la delegación y opera la delegación novatoria, el delegatario recibe un nuevo crédito o un nuevo vínculo jurídico entre el delegatario y el delegado. Entonces, el delegado actúa en nombre propio. Otra figura que se podría equiparar a la delegación es la cesión de crédito. Recuerden ustedes que la cesión de crédito consiste en que el vínculo jurídico es transferido a otra persona, a otro deudor o
a otro acreedor y donde el vínculo jurídico que se transfiere intacto, se transfiere en exactamente las mismas condiciones que tenían originalmente. Entonces vemos que en la delegación hay serias diferencias con la cesión de crédito. En primer lugar, ¿qué pasa en el caso de accesorios y garantías? ¿Qué pasa en el caso de la cesión de crédito cuando esto está garantizado con alguna hipoteca o cuando tiene algún accesorio? Bueno, el que recibe el crédito, el nuevo acreedor con la cesión de crédito, lo recibe con sus mismas garantías y sus mismos accesorios. Es decir, que si el acreedor cede el crédito a otra persona, este nuevo acreedor va a recibir exactamente el mismo crédito, con las mismas garantías y con los mismos accesorios. En cambio, que en la delegación activa, por delegación activa entendemos cuando el acreedor delega en otra persona para que pase a ser el nuevo acreedor, el delegatario, es decir, el nuevo acreedor, no recibe el crédito que tenía el acreedor inicial, sino que recibe un nuevo crédito. Y por lo tanto, al extinguirse el crédito anterior, también se extinguirían sus accesorios y garantías. En segundo lugar, o la segunda diferencia que hay entre la cesión de crédito y la delegación es en materia de consentimiento. ¿Por qué? Porque en el caso de la cesión de crédito, el deudor no tiene que dar su autorización para que se perfeccione dicha cesión. Conforme vimos en su momento, basta una simple notificación que le haga el nuevo acreedor o el acreedor anterior al deudor para que sencillamente él esté informado de quién es la persona a la que debe pagar. En cambio, en la delegación activa es necesario, es esencial que el deudor dé su consentimiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la delegación surge una nueva obligación que se nace justamente de la manifestación de voluntad del acreedor y del nuevo acreedor y del deudor. En materia de garantías, en la cesión de créditos, el cedente solo garantiza la existencia del crédito. El cedente no garantiza la solvencia del deudor. Eso queda a riesgo del cesionario, de quien recibe el crédito. En cambio, en la delegación, el acreedor no tiene acción contra el deudor, es decir, contra el delegado, si el nuevo deudor se hace insolvente. Es decir, que el acreedor no tiene acción, pero el acreedor se puede reservar que se garantice la solvencia del nuevo acreedor. Es decir, que en la delegación es posible, es posible que se pacte que el deudor garantice que el nuevo deudor debe estar solvente. Si se debe garantizar que el nuevo deudor, si el deudor viejo debe garantizar que el nuevo deudor esté solvente, entonces es claro que a diferencia de lo que sucede en la cesión de crédito, donde no se garantiza en ningún caso la solvencia del deudor, solo la existencia del crédito, aquí sí el acreedor se reserva el derecho a que sea solvente el nuevo deudor, y si no es solvente, el viejo deudor tendrá que responder. También tendría que responder el viejo deudor si para el momento de la delegación, repito, también tendría que responder el viejo deudor de la solvencia del nuevo deudor si al momento de la delegación este nuevo deudor ya se encontraba insolvente. Pues en este caso, el acreedor mantendrá su acción contra el deudor viejo o contra el nuevo deudor, pues si el deudor estaba insolvente,
él, cuando manifestó su voluntad, lo hizo bajo el entendido de que el nuevo deudor era una persona solvente. Y si es insolvente, entonces esa manifestación de voluntad evidentemente está viciada. Y por eso es que nuestra legislación protege al acreedor frente al estado de insolvencia del nuevo deudor al momento de la al momento de la nueva delegación. Otra figura que podría equipararse a la delegación es la estipulación a favor de terceros. Es decir, que en la estipulación a favor de terceros es sencillamente que el nuevo deudor y el viejo deudor, sencillamente el viejo deudor estipula en favor del acreedor para que el nuevo deudor le pague o cumpla con la obligación. ¿Qué diferencia hay entre ambas figuras? En primer lugar, en cuanto a las partes intervinientes. En la delegación necesariamente deben intervenir tres partes: el acreedor, el deudor y la nueva persona, bien sea acreedor o deudor, que va a estar en ese nuevo vínculo jurídico. Es decir, se requiere la intervención del delegante, delegado y del delegatario. En cambio, en la estipulación a favor de terceros, el tercero, en este caso el delegatario, no requiere su intervención. El beneficiario de esa delegación no requiere su intervención. Otra diferencia es lo relativo a las excepciones o defensas que se pueden oponer. Fíjense, cuando hablamos de una delegación, estamos hablando de que el delegado llega a un acuerdo con el delegatario para asumir o para cumplir una nueva obligación extinguiéndose la anterior. ¿Qué sucede en este caso? Evidentemente, el acreedor delegatario, en el caso de la delegación activa, el acreedor no puede oponer al nuevo deudor cualquier defensa que hubiese podido tener en contra del delegante, en contra del viejo deudor, porque esa obligación ya dejó de existir y se sustituyó por una nueva obligación que nace producto de la delegación. En cambio, en materia de estipulación a favor de terceros, el promitente puede oponer al beneficiario todas las excepciones que pudiese tener contra el estipulante. El estipulante es el que valga la redundancia, el que estipula, el que le dice al nuevo deudor: ve y paga. En cambio, que el promitente puede oponer al beneficiario, es decir, el que se promete a pagar, el nuevo deudor puede oponer al beneficiario de esa estipulación, al acreedor, cualquier defensa o excepción que pudiese tener contra el estipulante, contra el primer deudor. ¿Por qué? Porque en la estipulación a favor de terceros no hay extinción de la obligación originaria, sino sencillamente estamos en presencia de una estipulación, de una promesa o una actividad que va a realizar el promitente, el que va a pagar en favor del acreedor o beneficiario. Por eso, al existir la obligación o al mantenerse la obligación originaria, si se mantienen todas las excepciones iniciales que pudiese tener el deudor contra el acreedor. En la delegación eso no pasa. En la delegación, como la obligación inicial se extingue, no hay posibilidad de oponer las defensas que se tuviesen contra el acreedor original, perdón, contra el deudor originario.
Hablemos un poco de qué diferencias podría haber entre la novación. Vemos que existe una delegación novatoria, donde efectivamente hay una novación, pero en cuanto al fundamento, en cuanto a el origen, la razón de la novación, vemos que la delegación, en definitiva, lo que busca desde el telos de la delegación es que se facilite el cumplimiento o ejecución de la obligación inicial. Al final, si bien esa obligación se extingue, la idea es que esa obligación sea en definitiva cumplida, sea ejecutada. En el fondo, el delegado va a cumplir esa obligación cuando se extinga, pero para el acreedor él va a quedar satisfecho, porque al final del día la delegación lo que busca es facilitar este pago o cumplimiento. En cambio, que en definitiva la novación, desde el punto de vista teleológico, el fin que busca la novación es que se extinga una obligación y nazca una nueva. Es decir, que la novación es un medio de extinción propio de las obligaciones, mientras que el fin último que busca la delegación es el facilitar el cumplimiento o ejecución de la obligación. En segundo lugar, la delegación solo produce efectos novatorios cuando es declarado expresamente por las partes, que es la delegación novatoria que hemos visto. Pero también hay casos, como es el caso de la delegación imperfecta o simple, donde no hay novación. Es decir, que en la novación siempre hay una extinción de la obligación. En la delegación puede que no ocurra esa extinción en el caso de la delegación imperfecta o simple, donde sencillamente lo que sucede es que se mantienen dos obligaciones con un mismo acreedor. Finalmente, como diferencia, vemos que la novación exige que exista una obligación primitiva que se extingue con la nueva que asumen las partes. La delegación no exige que exista un vínculo previo entre las partes. Es decir, el delegado no necesariamente tiene que haber un vínculo con el delegante o con el delegatario para que se dé la delegación. En cambio, que para que haya innovación necesariamente debe haber un vínculo previo que se extingue producto de esta innovación. ¿Cuáles son las clases de delegación? En función a la cualidad del delegante, es decir, la persona que delega, podemos tener de delegación activa o delegación pasiva. ¿Cuál es la delegación activa? Es cuando el acreedor actúa como delegante y le indica al deudor, delegatario, que el pago lo va a recibir un tercero llamado delegado. Es cuando el acreedor indica otra persona, delega en otra persona el recibir el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Vemos que en el caso de la delegación activa surge un nuevo acreedor, se mantiene el deudor originario y en la delegación perfecta se extinguiría el vínculo original. El deudor tendría que pagarle al nuevo acreedor para liberarse de la obligación. La delegación pasiva, que es el otro tipo de delegación en función de la cualidad del delegante, es aquella donde el deudor actúa como delegante e indica a su acreedor, delegatario, una tercera persona que será quien realice el pago, que es el delegado. El deudor delega
en otro el cumplimiento de la obligación. Y repito, en la delegación novatoria, o delegación perfecta, la existencia del nuevo vínculo que se crea entre el acreedor y el nuevo deudor extingue eh, totalmente el vínculo original. Otra clasificación de la delegación es en función a si produce o no produce novación. Recordemos que la novación extinguiría el vínculo originario. La delegación perfecta o novatoria es aquella donde se extingue la obligación inicial que existía entre el delegado y el delegatario, porque es sustituida por la obligación del delegado se extingue la obligación que existía del delegante con el delegatario y para ser sustituida por la obligación nueva que nacería entre el delegado y el delegatario. Y para que haya una delegación perfecta o novatoria, se requiere de manera indispensable, como condición sine qua non, que haya un consentimiento expreso de todas las partes. Entonces, la delegación perfecta o novatoria se extingue la obligación del delegante y el delegatario. Por ejemplo, yo le digo a mi hermano, págame la hipoteca o la deuda que tengo que está garantizado con hipoteca con el Banco Occidental de Descuento. Delego en él el cumplimiento de la obligación. Yo soy el delegante, yo delego en mi hermano, que es el delegatario, eh, perdón, eh, el delegado, y yo le digo a mi hermano, yo soy el delegante y mi hermano es el delegado, y le digo, págale al Banco Occidental de Descuento, que es el delegatario. En este caso ven ustedes cómo la obligación originaria que tengo yo, mi deuda, mi obligación originaria que tengo yo con el Banco Occidental de Descuento, se extingue y pasa a ser sustituida por una obligación nueva que es asumida por mi hermano con el Banco Occidental de Descuento. Con el detalle que, como la obligación originaria, la mía, era la que estaba garantizada con hipoteca, la nueva obligación no estaría garantizada con hipoteca. Pero para que esto ocurra, para que haya delegación perfecta o novatoria, se requiere que tanto el Banco Occidental de Descuento como mi hermano y como yo manifestemos expresamente nuestro consentimiento para que esta delegación se realice. Y esta delegación perfecta o novatoria puede ser de dos tipos. Puede ser activa, cuando hay un cambio de acreedor. El Banco Occidental de Descuento yo tengo una obligación con el Banco Occidental de Descuento y él me dice a mí, mira, ahora delego en el Banco Venezolano de Crédito el pago de la hipoteca y ahora la obligación mía no es con el Banco Occidental de Descuento, sino que es con el Banco Venezolano de Crédito. Ahí vemos donde ocurre una delegación novatoria activa. El delegante, Banco Occidental de Descuento, el delegado, Banco Venezolano de Crédito, y el delegatario sería yo. Se extingue la obligación que yo tengo con el Banco Occidental de Descuento y nace una nueva obligación mía con el Banco Venezolano de Crédito. Ahí estamos en presencia de una delegación novatoria activa, porque hay un cambio de acreedor. El segundo tipo de delegación novatoria es la pasiva, donde hay un cambio de deudor. Y en este sería el caso con que yo delegue en mi hermano
el pago de la hipoteca sobre mi apartamento en favor del Banco Occidental de Descuento, el pago de la obligación garantizada con hipoteca. Entonces, yo delego en mi hermano, Ricardo, yo soy el delegante, él es el delegatario y existe el banco, perdón, yo soy el delegante, mi hermano es el delegado, yo delego en él el pago de la obligación y hay un delegatario que es el Banco Occidental de Descuento que pasa a tener un nuevo vínculo jurídico con mi hermano delegado en esa obligación. Y con esta delegación novatoria pasiva se extinguiría el vínculo que yo tengo con el Banco Occidental de Descuento y nacería un nuevo vínculo entre mi hermano y el Banco Occidental de Descuento. ¿Cuáles son los efectos de esta delegación perfecta o novatoria? Con respecto al delegado, es decir, la persona en el caso de la delegación pasiva, el nuevo deudor, o el caso de la delegación novatoria activa, el nuevo acreedor. La obligación del delegado para con el delegatario sustituye la que hubiese podido existir entre el delegado y el delegante. Surge una nueva obligación que sustituye la que existía antes entre el delegante y el delegado. Esta nueva obligación se da entre el delegado y el delegatario. El delegado, como se les dije hace algunos momentos, no puede oponer al delegatario las excepciones que él hubiese podido tener con el delegante ni ninguna otra excepción. Eso lo encontramos en el artículo 1325 del Código Civil venezolano. Respecto del delegatario, en el caso de la delegación novatoria activa, es decir, hay un nuevo acreedor, el deudor delegado no puede oponer al nuevo acreedor delegatario las excepciones que hubiese podido tener con el acreedor inicial o primitivo, que es el delegante, salvo si se tratan de excepciones que dependan de la cualidad de la persona. Es decir, si esas excepciones existían o subsistían al tiempo que consintió en la delegación. En el caso de la delegación novatoria pasiva, en el caso de la delegación novatoria pasiva, el acreedor, que es el delegatario, que libera al deudor que delegó o delegante, no tiene recurso contra este deudor si el delegado se hace insolvente. Aquí tenemos que recordar que el acreedor delegatario puede reservarse en el acto de la delegación que se garantice la solvencia del nuevo deudor delegado o podría mantener su acción contra el delegante si al momento de la delegación ya el nuevo deudor estaba insolvente. Es decir, que en el caso que haya una delegación novatoria pasiva, entra un nuevo deudor y al momento de esa delegación el deudor estaba insolvente, el acreedor podrá intentar su acción contra el deudor delegante. ¿Por qué? Porque al momento de la delegación ya se encontraba el nuevo deudor en estado de insolvencia. Aquí la duda que surge
es cuál es la naturaleza jurídica de esa acción que tendría el acreedor delegatario contra el deudor delegante en caso de insolvencia del nuevo deudor delegado. Esta pregunta es importante porque recuerden ustedes que en el caso de la delegación novatoria pasiva, la obligación original en principio se extingue, deja de existir en el mundo del derecho al momento que el acreedor acepta la delegación y todas las partes manifiestan su voluntad. Y al extinguirse la obligación primitiva, quedan liberadas todas las garantías. Por lo tanto, si se mantiene la obligación primitiva, se debería mantener igual con las garantías y el acreedor podría satisfacer su crédito con esas garantías. Para responder esta pregunta, existen tres tesis. La primera sostiene que en caso de insolvencia del nuevo deudor, la naturaleza jurídica de la acción del acreedor es una acción por resarcimiento de daños y perjuicios, es una acción de naturaleza indemnizatoria, que no nace de la obligación anterior que se extinguió, sino de un nuevo título, siendo que el deudor original quedaría como un simple fiador de la solvencia del tercero delegado. Es decir, que el acreedor, o mejor dicho, el deudor delegante, fungiría como un garante personal o fiador de la solvencia del tercero delegado. La segunda tesis parte de la idea del vicio del consentimiento. Es decir, esta tesis sostiene que la naturaleza de la acción del tercero nace o se fundamenta de la nulidad de la delegación, nulidad que se sustenta en el hecho del vicio del consentimiento del acreedor, pues de él haber conocido la insolvencia del tercero delegado, él sencillamente no hubiese aceptado esa delegación y esta no se hubiese materializado. Entonces, hay un vicio del consentimiento que anula la delegación. Siendo nula la delegación, renace la obligación original con todas sus garantías. La tercera tesis sobre la naturaleza de la acción que tendría el acreedor contra el deudor delegante es la que nace de la o parte de la idea de que la novación estaría condicionada, estaría sometida a un hecho futuro e incierto. ¿Cuál es la solvencia del deudor, del nuevo deudor? Si el nuevo deudor se hace insolvente, entonces se realizaría o se materializaría una condición resolutoria y se resolvería, por ende, la delegación, porque ésta está sometida a la condición que el nuevo deudor sea solvente. Por lo tanto,
si el nuevo deudor se hace insolvente, entonces la delegación quedaría resuelta y renacería la obligación inicial o primogénea, donde el acreedor podría reclamar al deudor originario. El otro tipo de delegación que, dependiendo si hace o no hace novación, si hay o no hay novación, es la conocida como delegación imperfecta, que la encontramos en el artículo 1317 del Código Civil venezolano. En este caso, el delegatario, acreedor, tiene dos deudores, el delegante y el delegado. Al no haber novación, se mantienen ambas obligaciones. La pregunta que se hace la doctrina es, al existir ambas obligaciones, el acreedor tendría que demandar a alguno de los deudores primero, es decir, ¿hay algún orden de prelación a la hora de intentar esta acción? Y para resolver esto existen dos posiciones doctrinarias. La primera posición es la doctrina italiana, sostenida básicamente por Coviello, que sostiene que el acreedor necesariamente tiene que primero demandar o exigir el pago al deudor delegado, pues el deudor originario depositó en él la responsabilidad del pago. Y si el deudor delegado no paga, entonces, de manera subsidiaria, el acreedor podría exigir el cumplimiento al deudor inicial u originario. En contraposición con esta tesis italiana o esta doctrina italiana, tenemos a la doctrina francesa, encabezada por Planiol y Ripert. Ellos sostienen, y a mi modo de ver es lo más correcto, no existe ningún orden de prelación para exigir el cumplimiento de la obligación. Cualquiera de los dos deudores, bien sea el primario o el delegado, es decir, bien sea el deudor delegante o el deudor delegado, cualquiera de los dos, tiene para con el acreedor la obligación de satisfacer el pago, de satisfacer la obligación, de cumplir. Y por lo tanto, quedará a la libre elección del acreedor si demanda a uno u otro de los deudores, pero no está obligado a aceptar algún orden de prelación en relación a quién es el deudor. Puede demandar tanto al deudor delegante o deudor originario como al deudor delegatario. Siempre será su libre elección. Con esto terminamos el tema de la delegación y nos tocaría ver la compensación.